En los anteriores espacios hemos hablado acerca de qué es la controversia constitucional, qué es el interés legítimo y qué son las causales de improcedencia y sobreseimiento. Es momento de comenzar a escribir. Yo soy Omar García Guante, especialista en temas constitucionales. En esta ocasión te explicaré cómo redactar una demanda de controversia constitucional. Para comenzar es necesario que descargues los archivos que hemos puesto a tu disposición, los cuales serán necesarios para que comprendas con claridad cómo redactar una demanda de controversia constitucional. Observa en primer lugar el documento que hemos llamado Formato de demanda. En él se indican 13 apartados, que identificaremos con números romanos y que explicaremos a continuación. También te recomiendo que leas las tesis de jurisprudencia que he seleccionado para cada uno de los apartados y que te servirán para orientarte en la redacción del escrito. Es una práctica común que nuestra demanda comience con un proemio. La controversia constitucional solo la pueden iniciar los órganos legitimados en el artículo 105, fracción primera de la Constitución. Por tanto, en este apartado debemos indicar el nombre del funcionario que promueve la demanda. No olvides que quien firme la demanda debe de contar con facultades legales para representar al ente, poder u órgano. Asimismo, debes de acompañar el documento con el que se acredite la personalidad del funcionario que suscribirá la demanda. En tercer lugar, debes de señalar el domicilio para oír y recibir notificaciones. En este punto toma en cuenta que puedes señalar el domicilio que ocupa el ente, poder u órgano en la entidad federativa en que radica. Sin embargo, debes también señalar un domicilio en la Ciudad de México, de lo contrario las notificaciones se practicarán en los estrados de la Corte. En este apartado también puedes nombrar delegados, quienes podrán actuar en términos del artículo 11, segundo párrafo de la ley reglamentaria. Ellos podrán hacer promociones, concurrir a las audiencias y en ellos rendir pruebas, formular alegatos y promover los incidentes y recursos previstos en la ley. En este punto es conveniente explicar que la Suprema Corte ha distinguido dos tipos de legitimación activa en la controversia constitucional: legitimación activa en la causa y legitimación activa en el proceso. En este momento solo nos interesa la legitimación activa en el proceso y consiste en verificar que el funcionario que comparezca al juicio cuente con facultades para representar al órgano promovente de la controversia constitucional. No es un tema menor. Analicemos algunos casos. El artículo 51 de la Constitución del Estado de Quintana Roo establece que la representación de la entidad federativa en controversias constitucionales recae en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial. Por lo tanto, los tres órganos deben suscribir la demanda. Existen congresos estatales en los que, conforme a su legislación interna, la representación la ejerce el presidente de la mesa directiva. Sin embargo, el legislador encargado de tan importante función suele durar periodos menores a un año, incluso de un mes. En estos casos, quien firme la demanda debe tener la representación del órgano al momento de presentarla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En los casos de los ayuntamientos, la representación regularmente la ejerce el síndico municipal. Sin embargo, esto dependerá de las normas que regulan el funcionamiento del municipio. En el caso de Yucatán, por ejemplo, la representación la ejerce el presidente municipal. ¿Qué pasa en los casos que el funcionario competente se niega a firmar la demanda de controversia constitucional? ¿Quién representa al órgano? Otra cuestión también interesante se presenta en los órganos colegiados de carácter temporal, como la Comisión Permanente o las Diputaciones Permanentes en el ámbito estatal.
¿Quién tiene la representación de estos órganos y durante cuánto tiempo? Envíame tus respuestas a través de mis redes sociales o de mi correo electrónico. Posteriormente te daré a conocer mi opinión. El segundo apartado de nuestra demanda se refiere a la entidad, poder u órgano actor, su domicilio y el nombre y cargo del funcionario que los represente. En este apartado se acostumbra volver a indicar la información que ya señalamos en el proemio de la demanda. Si deseas evitar reiteraciones, puedes suprimir este apartado. En el tercer apartado tenemos que precisar la entidad, poder u órgano demandado y su domicilio. Debes precisar los órganos encargados de la expedición de la norma de carácter general, ejecutivo y legislativo, si es que así corresponde. Omite señalar el órgano encargado de su publicación, salvo que existan vicios propios de constitucionalidad en ese rubro. Si se trata de un acto, señala el órgano emisor y si existe, precisa al órgano encargado de su ejecución. En principio tienen legitimación pasiva y podrán ser demandados los órganos que expresamente se señalan en el artículo 105, fracción primera de la Constitución. Sin embargo, es común escuchar en este medio de control que la legitimación pasiva deberá analizarse caso por caso, por lo que encontrarás controversias constitucionales en las que se demanda a organismos descentralizados, secretarías de Estado, órganos constitucionales autónomos locales, por señalar algunos ejemplos. En nuestro cuarto apartado debemos precisar las entidades, poderes u órganos terceros interesados y sus domicilios. El tercero o los terceros interesados son las entidades, poderes u órganos a que se refiere la fracción primera del artículo 105 de la Constitución que sin tener el carácter de actores o demandados pudieran resultar afectados por la sentencia que llegare a dictarse. Bien, el quinto apartado. El quinto apartado tiene que ver con la norma general o acto cuya invalidez se demanda. El medio oficial en que se hubiera publicado debes precisar. En este apartado debes señalar la norma general impugnada. Puede ser un tratado internacional, una ley general o federal, un reglamento, una constitución local, una ley local, un reglamento estatal o incluso un reglamento municipal, por señalar algunos ejemplos. Es importante precisar el diario o el periódico oficial en que se publicó. En este apartado me gusta cuestionar a mis alumnos acerca de la procedencia de la controversia constitucional en contra de reformas a la Constitución Federal. Es un tema muy explorado, pero que en el salón de clases genera discusiones muy interesantes. ¿Qué opinas? Envíame tus comentarios. En el sexto apartado debemos señalar los preceptos constitucionales que en su caso se estimen violados. Indica con claridad los artículos de la Constitución que a tu juicio fueron inobservados por el acto o la norma general impugnada. Tiene que existir congruencia entre los artículos que señalas y los conceptos de invalidez que hagas valer. En otras palabras, tienes que expresar en el apartado correspondiente las razones por las que consideras que cada uno de los artículos indicados en este apartado fueron violados. En el séptimo apartado vamos a expresar los hechos o abstenciones que le consten al actor y que constituyan los antecedentes de la norma general o acto cuya invalidez se demande. Debes darle a conocer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación todos los antecedentes del acto o de la norma general impugnada. Cada uno de los hechos que narres deberá probarse, por lo que este es un apartado que guarda relación con las pruebas que posteriormente ofrezcas en el juicio. En el apartado número 8, tenemos que realizar una consideración previa sobre el régimen constitucional aplicable al caso concreto. En un video anterior hablamos acerca de este importante apartado. Te sugiero que elabores un capítulo previo en el que hagas un estudio sobre el régimen constitucional y legal de la norma o del acto impugnado, en el que detalles con claridad las competencias del actor y del demandado. Si el caso reviste cuestiones de carácter técnico, realiza una explicación clara y en lenguaje sencillo.
Recuerdo algunas controversias constitucionales en las que se impugnaron normas relacionadas con los hidrocarburos, con organismos genéticamente modificados o con las telecomunicaciones, en las que fue necesario elaborar un apartado de consideraciones previas para explicar la materia del juicio y facilitar su entendimiento. En el apartado número 9 lo vamos a denominar afectación competencial. En un video anterior platicamos acerca del interés legítimo. En este apartado te recomiendo que expliques en qué forma la norma general o el acto impugnado afectan las atribuciones del órgano promovente de la controversia constitucional. Recuerda que debes acreditar un principio de afectación en agravio de la esfera competencial del órgano actor. Por lo que te sugiero que expliques en forma clara y sencilla la forma en que los actos impugnados vulneran las competencias del órgano actor. En los conceptos de invalidez podrás explicar con la exhaustividad que estimes conveniente las violaciones constitucionales. El apartado número 10 precisamente tiene que ver con los conceptos de invalidez. En este apartado debes expresar las razones que motivan la inconstitucionalidad del acto o de la norma de carácter general. No existe un método específico, sin embargo puedes construir argumentos a partir de silogismos, premisa normativa, premisa fáctica o hechos y una conclusión. También puedes comenzar por referir en forma concreta y sucinta los antecedentes del acto o de la norma de carácter general, continuar con la descripción de su proceso de creación formal y señalar las posibles violaciones que aquí se actualicen. Posteriormente, continúa con la definición de su contenido material y contrástalo con el texto constitucional, específicamente con los artículos que señalaste en el apartado correspondiente, y expresa aquí las razones por las cuales consideras que se vulneró la Constitución. En el material descargable encontrarás algunas tesis relacionadas con la facultad reglamentaria del Presidente de la República. Estas tesis las pongo a tu disposición para ilustrar cómo construir argumentos de inconstitucionalidad. En esos casos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación detalló la forma en que debe estudiarse la constitucionalidad de un reglamento. Ahí podrás advertir la forma en que debemos construir nuestros conceptos de invalidez a partir de los principios que rigen la facultad presidencial para reglamentar una ley. En el apartado número 11 vamos a expresar o vamos a reseñar las pruebas que vamos a aportar durante el juicio. Con las pruebas que exhibas, acreditarás los hechos que constituyen los antecedentes del acto o de la norma impugnada y, por supuesto, eventualmente lograrás demostrar su inconstitucionalidad. En este apartado ofrece y exhibe todas las pruebas documentales y anuncia la prueba pericial, testimonial o la inspección ocular si es que son necesarias. Algunos ministros desde el auto de admisión admiten este tipo de medios probatorios y otros se reservan para hacerlo en un momento procesal posterior. En otro video te hablaré con detalle acerca de las pruebas en la controversia constitucional. El apartado número 12 es el relativo a la suspensión. Este es uno de los apartados más importantes de nuestro escrito inicial de demanda. La suspensión de normas generales es improcedente en la controversia constitucional, por lo que solo podrás solicitar la suspensión respecto de actos. En esta serie encontrarás un video dedicado solo a la suspensión en controversia constitucional, por lo que si deseas abundar más sobre este rubro, te recomiendo que continúes viendo el resto de los videos. Finalmente, en el apartado número 13 hablaremos de los puntos petitorios, en los cuales detallas todo lo que de inicio solicitas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que a mi juicio no requiere de mayor explicación. Comienza a redactar tu escrito y envíanos tus comentarios. Es muy importante saber si este material te fue de utilidad. Podemos estar en contacto a través de mis redes sociales o del correo electrónico. Te invito a que visites mi página de internet y a que te suscribas a mi canal de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima.